Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí ya en Dialogando con el Capi. Estamos esperando que uno de nuestros invitados se conecte, pero ante todo el respeto a quienes nos siguen, a quienes están presentes en nuestras redes y también el respeto a quienes están pendientes de nosotros y a nuestros invitados. Paul Estrella, estamos contigo. Te agradezco por haber aceptado. Me imagino que tenías un montón de invitaciones. Sé que estoy esperando justamente que el comandante Morales se conecte, pero bueno, vamos a esperar unos minutos más. Amigos, Paul Estrella representa a esta cruzada. No puedo llamarla empresa porque creo que todo en esta emergencia debe tener el nombre que corresponde ante toda la sociedad. Y es de ese emprendimiento, esta cruzada por todos nosotros. Él nos va a explicar más adelante de qué se trata. Open 20, Open 20. Y es por ello que, sin entrar en detalles, quiero manifestarles que es un emprendimiento, es un proyecto, un megaproyecto que abarca a científicos, abarca a emprendedores, abarca a empresarios, comunicadores, técnicos y médicos que han decidido aportar con su granito de arena a toda esta tragedia que estamos viviendo actualmente en el mundo. Paul, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, con los seguidores de Capitán Ortega, de también esta cruzada que lo hemos hecho desde hace algunos años, representando a quienes no tienen voz y a quienes tampoco tienen ese espacio de poder en la sociedad, porque creo que para lograr algo en nuestra sociedad no se necesita de autoridad ni poder, sino de cualidades morales y éticas. Bienvenido. Gracias, Edwin. Un placer atender a tu invitación y gustoso de poder conversar sobre el proyecto Open20. Cuéntanos, ¿desde hace cuándo este sueño? Leí brevemente de qué se trata y sé que no es de ayer su existencia ni tampoco es en base a lo que estamos viviendo por el coronavirus. ¿Cuánto tiempo ya y gracias a qué germinó esta idea brillante y que hoy nos va a dar ese espaldarazo que necesitamos todos quienes, tanto nosotros, nuestros familiares, eventualmente podríamos ir a un hospital? Bueno, el proyecto Open20 realmente nace hace algunos años, ¿no? En el año 2016, cuando hubo el terremoto en Ecuador, un grupo de profesionales ecuatorianos nos reunimos para tratar de hacer una diferencia, ¿no? Tratar de apoyar en ese momento con un proyecto que ayudara a familias en una necesidad que sea urgente, ¿verdad? En ese momento nos unimos y creamos un proyecto que se llamó Ecuador Water Relief y llegamos a cerca de 300 familias con una solución para almacenamiento de agua, ¿no? Y con provisión de agua, ¿no? En varias ciudades de Manabí. Ese fue nuestro primer, podría decirse que nuestro inicio. De ahí ya nos quedó la semilla, ¿no? De que estamos en capacidad de hacer proyectos a nivel social que tengan una gran envergadura, ¿ok? Este año pasa lo mismo, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo, el grupo se reactivó. El sábado pasado me escribió Edgar Landívar, que es el mentalizador de este proyecto, y él empezó a reunir a varios profesionales, inicialmente 20 personas, ¿no? En un grupo de WhatsApp. Igual así comenzamos también Ecuador Water Relief, ¿no? Pero como este proyecto es de una envergadura mayor, es mucho más técnico y hay muchas más cosas que se requieren, hicimos una convocatoria plena hacia toda la gente de la comunidad open source, ¿no? Que es donde nosotros nos hemos movido bastante tiempo. Y en el lapso de 5 días se han unido cerca de 280 personas de toda Hispanoamérica. Digo Hispanoamérica porque hay profesionales de España y profesionales de toda Latinoamérica. Gente de México, de España, de Argentina, de Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, ¿no? Ahorita somos 280, cada día sube más o menos la cuota de 10, 15 personas al grupo. Es un grupo abierto en realidad. El día de mañana, si a alguien le interesa participar, puede ir a la página de Open20 y unirse directamente al grupo. Evidentemente,
si es que tienes conocimientos técnicos, es mucho más fácil colaborar en las partes técnicas, pero no solamente hay tareas técnicas, también hay tareas de comunicación, de promoción, porque parte del objetivo de este proyecto, que no lo he mencionado aún, es el de diseñar y construir un ventilador artificial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esa va a ser, o es ya, la necesidad más importante en todos los países que están sufriendo el brote del COVID-19. Que ya muchos hospitales están quedando sin ventiladores artificiales y el costo de tener un ventilador artificial ahora sobrepasa los $7,000 y en muchos casos quizás ya escasee, ¿no? Y por la demanda quizás el precio suba también. Entonces, ante esta necesidad nosotros hemos pensado que es una posibilidad que nosotros podemos lograr, ¿no, verdad? Trabajar en este diseño, llevarlo a cabo y hacer una unidad que sea sustentable, de calidad y que pueda servir para ayudar a mantener con vida a una persona que tiene COVID-19. Paul, ¿en qué fase del proyecto están actualmente? Tengo entendido, me decías tras cámaras, que ha dado éxito ya el primer aporte y que estarían en los próximos días invitándonos a un crowdfunding. Bueno, estamos en la etapa de diseño. Ya tenemos un primer diseño. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué pasa con ese primer diseño? Normalmente los primeros diseños son alfas, ¿no? Estamos en un primer diseño, eso nos permite a nosotros ya empezar a hacer procurement, es decir, a tratar de identificar todas las partes alrededor del mundo o aquí en Ecuador para saber la sustentabilidad del proyecto, ¿verdad? Entonces estamos en esa etapa de primer diseño y ajustando todos los días la parte de la información técnica que vamos a tener que publicar también, ¿ok? Entonces estamos en esa etapa, paralelamente haciendo procurement, y ya estamos empezando a conversar con entes que estén en capacidad de financiarlo, ¿ok? Porque el objetivo no es solamente hacer el trabajo que estamos haciendo. Ahora, este es un proyecto sin fines de lucro y todas las 280 personas que están en el grupo están dedicándole tiempo y ya es un valor que se está aportando al proyecto. Es decir, el tiempo de técnicos y profesionales que están haciendo diseño, escribiendo código, entre otras cosas, ya es un aporte, pero necesitamos un aporte también económico de gente que esté interesada en que esto se vuelva en realidad. ¿Cuál es la realidad? Que podamos producir al menos en la primer batch 200 unidades de ventilador artificial. ¿Okay? Entonces, en esa fase estamos actualmente. Esperamos que máximo 10 días tengamos ya un prototipo listo para hacer pruebas, ¿no? Ese es nuestro objetivo a corto plazo. ¿Cuál es la población de respiradores en el Ecuador? ¿Tienen ustedes ya ese dato? No, yo ese dato no lo tengo realmente. Es algo que están manejando la gente de expertos médicos, porque tenemos un grupo de expertos médicos que están en contacto y tratando de conseguir toda la información posible, incluso de certificación para poder avanzar. O sea, ese dato yo exclusivamente no lo tengo. Ahora bien, Paul, una vez que tengan los recursos, ¿en qué tiempo aproximadamente lograrían terminar la implementación? ¿Cuál sería la capacidad instalada? Me hablas de 200 y esos 200, ¿ustedes llegarían a un acuerdo con el Estado para que sean distribuidos en los hospitales públicos primeramente o trabajarían por cuenta propia? Bueno, esto funciona de esta manera, ¿no, verdad? Nosotros fabricamos y tenemos que ponerlos a la venta, las unidades. Pero el objetivo no es lucrar de este negocio. Es decir, todo lo que ingresa, ¿no, verdad?, por la venta de estos equipos que van definitivamente en primera instancia y con prioridad hacia los hospitales o a los gobiernos, ¿no, verdad?, todo lo que ingresa pasa inmediatamente a fabricar nuevas unidades. Ese es el objetivo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, 200, un primer batch, y el objetivo mayor es diferente, o sea, es un objetivo mayor de 200. Quisiéramos nosotros llegar a fabricar 3,000, pero estamos hablando ya de números más grandes. Entonces, eso lo tenemos que hacer primero haciendo los 200. Una vez que se hacen los 200, llegar a esos otros niveles de fabricación van a ser más fáciles porque ya la gente va a ver la consecución del proyecto y va a querer unirse también. Ahora, evidentemente, y nosotros pensamos que vamos a tener éxito con este proyecto, otras personas van a replicarlo y eso es parte también del espíritu de lo que estamos haciendo. No queremos nosotros solamente hacer el proyecto, sino si es que hay otra parte del mundo
en la que hay una capacidad también de financiamiento, puede tomar la información que nosotros vamos a publicar y también avanzar de su lado, porque evidentemente no podemos cubrir todas las necesidades de Latinoamérica, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener que empezar a poner puntos en los cuales seguir poniendo puntos y ahí vamos a trazar las líneas, ¿verdad? Entonces, esta información que nosotros publiquemos cuando ya llevemos a cabo la parte de implementación, es decir, de ensamblaje de las unidades y distribución, seguramente va a ser replicado por otras partes. De hecho, ya hemos tenido comentarios de gente de México que está interesada también en replicarlo, ¿no? Paul, ¿algún contacto ya con el gobierno? ¿Han hecho algún acercamiento al respecto? Estamos conversando todos los días, no solamente con el gobierno, sino con cámaras, con empresarios. Esto es a todo nivel, ¿no? Dentro del grupo, por ejemplo, hay gente que ha trabajado ya a nivel de gobierno y tiene contactos con gente de diferentes entidades. Entonces, no es algo improvisado realmente, ¿no? Ya es un grupo que tiene experiencia haciendo este tipo de proyectos y eso ha permitido que, por ejemplo, las cosas avancen más rápido. Incluso los contactos a nivel de gobierno y de gente que esté en capacidad de hacer un financiamiento ya están establecidos también, ¿no? Entonces estamos dando pasos firmes buenos, podría decirse. La cuarentena está dispuesta o toque de queda hasta el 14 de abril. Perdón, 14 de abril, 14 de mayo, perdón. Una vez que termine el toque de queda, ¿cuál sería la demanda o en qué tiempo ustedes ya estarían dispuestos a entregar previo a que culmine el toque de queda o la cuarentena? Porque estamos hablando tanto de términos operativos que operativizan los COEs y en términos médicos, ¿no? ¿Cómo está esto eslabonado? ¿Cómo está esto enlazado, Paul? Bueno, nuestro objetivo en cuanto a tiempo es tener en 10 días un prototipo y en unos 3 semanas máximo ya empezar a tener unidades listas para distribuir. O sea, ese es el objetivo al que nosotros estamos apuntando todos los días, por eso el trabajo incansable, ¿no? Y decirte cuánto vamos a tener realmente depende del trabajo que logremos con la parte de financiamiento. Eso es clave realmente. Es clave porque eso es lo que finalmente nos ayuda a conseguir el objetivo principal, que es obtener todas las partes, los materiales para empezar a trabajar, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida al señor. Ya estamos al aire, mi comandante Rogelio Morales. Estamos con un poco de audio de retorno. Hola. Por favor, sí, no sé si me escuchan. No, sí. Ayúdame con el tema del micrófono. Estamos ya al aire. Rogelio, buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida. No sé si nos escucha. ¿Estamos ya con el audio? Hola. ¿Aló? Rogelio, no sé si me escucha, por favor. Hola. Sí. Ahora sí lo escucho, por fin. Estamos al aire, nos están viendo casi 100 personas de este momento, que en cuestión de horas serán más y obviamente terminaremos alcanzando la mayor cantidad de gente posible. Buenas noches a nuestros seguidores de aquí el Capitán Ortega. Estamos conversando con Paul Estrella, quien nos ha hablado de los ventiladores que están, bueno, ¿cuál es el término médico que siempre la memoria me falla, Paul? Respirador o ventilador artificial. Ventiladores artificiales. Comandante Rogelio Morales, buenas noches. Ex director del Hospital Naval en Guayaquil, director de Sanidad de la Armada, de los primeros que estuve o fui testigo de su lucha en contra de toda esta pandemia. No me refiero exactamente al coronavirus, sino a la corrupción dentro del sistema de salud. Buenas noches, mi comandante. La primera pregunta, y creo que es oportuno con esto romper un poco el hielo. ¿Cuán eficaces han sido las decisiones en estos 11 días de parte del gobierno nacional y qué recomendaría usted para que la ciudadanía se prepare ante una institucionalidad que ha respondido como Estado fallido? Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Un gusto hablar con personas
como usted, patriotas que están preocupadas del día a día de lo que pasa en nuestro país, y este momento, desde luego, la parte de la sanidad es lo importante. Yo creo que estamos pagando piso a casi 14 años de desaciertos en un ministerio que se manejó políticamente en lugar de técnicamente. Si usted recuerda, comenzamos con la ministra aquella que, Chan, que al poco... Paul, hay una falla técnica con el video del señor comandante Morales. Quisiera saber cuán avanzados están el resto de países en materia de los ventiladores artificiales y si es que existe una demanda o una sobreoferta de parte de tanto de nosotros como de ellos. ¿Cómo tienen ustedes planificado el abastecimiento a nivel internacional o la importación de estos productos? A ver, contesto la primera pregunta. ¿Qué tan avanzados están? Hemos visto que hay proyectos que ya tienen prototipos bien avanzados y no sabría decirte si ya están en etapa de producción, pero muchos de ellos se nota que ya están bien avanzados y en etapas de prueba, ¿verdad? Con respecto al tema de la importación de materiales, es algo que vamos a experimentar. Ahora estamos haciendo algunas importaciones de los materiales para el prototipo y vamos a ver cómo se comporta un poco la logística. Nosotros suponemos que no va a ser tan normal como ha sido siempre por la situación, pero eso nos permite también entender qué es lo que puede pasar ya cuando necesitemos tener todas las partes en Ecuador después, ¿no? Gracias. Bueno, mi comandante, creo que retomamos. estamos al aire, no se preocupe, Ya, sí, estamos bueno, escuchándole. lo que pasa es que estamos cargados con los Facebook y todo, en fin. Como le decía, esto nos tomó un poco, claro, no tan de sorpresa. Mire, Edwin, fuimos, yo creo que, malos observadores, no solo nosotros, tal vez muchos países cometimos ese error. Nosotros vimos hacer prácticamente en directo un hospital en 10 días en la China para 1,000 personas. Y muchos pensábamos que era que los chinitos tenían plata y que se daban ese lujo. Y mire usted, han pasado apenas un mes de eso y tenemos tremendo problema. Yo escribí hoy algo. ¿Qué hubiera pasado si el doctor Fleming en Inglaterra, cuando vio la caja de Prétila que se hacen los cultivos, vio en un cultivo que alrededor de una basurita las bacterias no crecían? Si hubiera él pensado que era una basurita y había que hacer nuevamente la siembra de las bacterias, posiblemente se hubiera tardado muchos años descubrir la penicilina. Él vio que no crecían las bacterias alrededor de eso, aisló, y ese hongo es el penicillium, que es la penicilina que salva millones de vidas en todo el mundo todos los años. ¿Qué hubiera pasado si Flenner en Inglaterra no veía que la gente que ordeñaba las vacas desarrollaba la viruela muy levemente en las manos y no se moría porque desarrollaba un sistema inmune fuerte? ¿Y qué hubiera pasado si él no inoculaba eso a un niño y después vio que ese niño no se moría? Con la viruela se murieron millones de personas. Entonces, de ahí él descubrió la primera vacuna para una infección viral que fue contra la viruela. Eran gente observadora, sabia, pero para usted ser observador debe tener la sospecha científica. Pero si tuvimos 5 años de ministra de Salud en Historia y Geografía, ¿qué sospecha? No. Mi comandante, parece que su señal nuevamente está fallando.
se congeló la imagen. Quería hacerles una pregunta tanto a Paul como a Rogelio Morales. Bueno, esperemos que la señal nuevamente retorne de parte del comandante Morales. Paul, ¿existe alguna forma de que estos 250, 300 respiradores artificiales, ventiladores artificiales, lleguen a sobrepasar esta demanda que actualmente tenemos? ¿Y cuál es el cálculo que ustedes han hecho? Quisiera que en ese sentido seamos honestos y le digas a nosotros, les digas a nuestros seguidores, a quienes nos están compartiendo, hasta qué punto es la gravedad de quienes van a entrar o quienes van a ser atendidos de manera urgente y quienes van a ser sometidos a UCI, ¿no? A los cuidados intensivos. Bueno, es algo que yo no te podría decir porque no estoy en la primera línea, la verdad. Creo que eso te lo podría contestar mejor alguien que esté un poco más en contacto con la gente que está en los hospitales. Pero para que hayan considerado entre 250 y 300, es porque han hecho un estudio de mercado en base al crecimiento ahora estos 2-3 días exponencial que ha tenido el azote del coronavirus. Bueno, basamos un poco en cuanto a las estadísticas mundiales, ¿no? Si bien es cierto, en algunos países fluctúa, Italia tiene una estadística mucho mayor de lo normal en cuanto a los porcentajes de gravedad. El resto de países la están manteniendo más o menos regular. Entonces, basando en eso, si vemos toda la población, hemos pensado que no solamente necesitamos 200, necesitamos más respiradores artificiales, ¿ok? Pero cuando nosotros decimos 200, no quiere decir que solamente vamos a hacer 200. Ese es un punto real, tangible, que hemos puesto en el proyecto para conseguir la forma de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Una vez que esté llevado a cabo esto, es decir, conseguir el financiamiento y fabricar los 200, créeme que va a haber más respiradores. No, o sea, no solamente la demanda que tenemos nosotros, hay una demanda en otros países también, ¿no? En Estados Unidos, no sé si supiste hoy, las noticias fueron de que Trump, el presidente Trump está pidiendo a General Motors, a Ford y a Tesla que se dediquen a fabricar ventiladores artificiales también. Imagínate, si se lo piden a empresas de esa capacidad de manufactura que fabriquen, es porque hay una realidad de que va a haber mucha gente que lo va a necesitar. ¿Puedes hablarnos un poco de la ingeniería, de la parte técnica, para que entendamos por qué es tan complejo o por qué son tan caros los respiradores artificiales? Bueno, son caros porque mucha de esta información de fabricación de ingeniería está resguardada por las empresas que hacen investigación y desarrollo. Entonces ellos no te comparten a ti los planos de diseño ni de ingeniería para que tú hagas un respirador. Eso es un trabajo que haces de cero, evidentemente tú no. Ahora, el mundo ha cambiado tanto que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos más acceso a capacidad de diseño, ¿verdad? Y el software también es algo que nos ha permitido dar saltos gigantes en la parte de ingeniería, ¿no? Entonces, al tener mucha información y muchos técnicos que pueden trabajar en la parte de código abierto, o sea, nosotros también generadores de tecnología, porque nosotros trabajamos también en la generación de equipamiento para sistemas de control, para Internet de las cosas, y tenemos ya boards que hacen cierto tipo de trabajos. Entonces, de alguna manera se nos ha hecho un poco más fácil hacer el trabajo de cero, y la necesidad también nos ha obligado. Pero evidentemente en la vida real, nuestro trabajo no es hacer ventiladores artificiales, ¿verdad? Estamos adaptando todas podría decirse, las capacidades que tenemos, los conocimientos que tenemos para dedicarnos a una tarea nueva, pero gracias a la información que hemos ido recolectando, estamos dando un paso importante. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, evidentemente porque las empresas que lo fabrican están haciendo un negocio y no van a permitir que una empresa pequeña entre a hacer este negocio, ¿verdad? Ahora, el objetivo de todos los que estamos trabajando en esto, porque no solamente somos nosotros, como te comenté, hay gente en todo el mundo
diseñando y tratando de fabricar respiradores porque se necesita con una urgencia que quizás incluso la gente que hace ventiladores artificiales no alcanza a cubrir la demanda en el tiempo que tenemos. No sabemos cuántas personas lo van a requerir, por ejemplo, en 3 semanas, ¿verdad? Puede ser que ese número se incremente mucho. Si vemos el 2% de la gente que tiene el coronavirus es las personas que van a necesitar más de estos aparatos. Si tú sacas el 2% de la población mundial, estamos hablando de millones de personas que lo van a necesitar. Esperemos no llegar a eso, ¿no? Por eso estamos aislados ahora en este momento, no solamente aquí, sino en otros países también. Estamos en cuarentena, ¿no? Justamente para tratar de evitar llegar a esos escenarios. Gracias, Paul. No sé cómo nos escucha. ¿Aló, mi comandante? Sí, le escucho bien ahora sí. Esperemos que no se nos vaya. No se preocupe. Y si se corta, estamos aquí contentos de escuchándoles a los ingenieros de Open20 y no pasa nada. Bueno, mi comandante, estaba usted refiriéndose a la dinámica de la corrupción y del por qué definitivamente no hemos tenido la capacidad de reacción que la hubiéramos podido tener si es que tanto el sistema de salud, refiriéndome a todos quienes conforman el sistema público y el sistema privado inclusive, además de los asambleístas que han jugado un rol preponderante en los últimos años, que son los de la Comisión de la Salud, y que usted muy bien los ha conocido, inclusive he visto escritos suyos a lo largo de estos años, que estoy segurísimo de que ellos serán los responsables luego de que Dios quiera pase esto y tendrán que ser llevados a la justicia. En tanto, lo que he manifestado, aparte de la falencia técnica del mismo sistema de salud y de la podredumbre política, ¿cómo usted, ya refiriéndonos a soluciones y a propuestas, así como nos ha manifestado Paul en la parte técnica con los ventiladores artificiales, cuál sería la mejor alternativa para que de a poco, al menos, le pregunto esto, mi comandante, porque el día de mañana ya es otro día, tenemos 50 bajas diarias, tenemos 300 infectados más, tenemos despidos masivos, tenemos una baja, mejor dicho, una subida en el riesgo país. Hace 4 días tuvimos que pagar 360 millones de dólares por bonos que podían ser tranquilamente renegociados y podíamos entrar en una mora técnica. En fin, le dejo la palabra, señor. Mire, Edwin, hay números últimos que a uno le debe llamar la atención porque hay que leerles epidemiológicamente. Mire, nosotros tenemos en este momento más o menos el mismo número de casos de Chile. Mientras tanto, en Chile hay 4 muertos y nosotros no sabemos cuántos tenemos. Esto, si usted ve las estadísticas que nos presentan, que yo creo que todavía no son las reales, vemos que aquí en el Ecuador, por ejemplo, los adultos mayores de 65 años en adelante, se mueren el 10%. En Italia se mueren muchísimo más y en España igual. Cierto es que es las personas más lábiles y lo que ya se ha venido diciendo, Italia y España tienen poblaciones de adultos mayores importantes. Aquí a nosotros no se nos mueren mucho los adultos mayores, posiblemente sea porque estén mejor cuidaditos ellos, sí, tenemos una población de adultos mayores menores que en Europa, pero se nos están muriendo gente entre 35 y 50 años y diariamente en los diferentes chats donde yo estoy participando, sé del amigo, del colega de acá, o sea, hay mucho médico, mucho interno, mucha enfermera que están hospitalizados. Cuando completamos más o menos los 30 primeros fallecidos aquí en Guayaquil, aproximadamente 12 personas eran entre médicos y 2 enfermeras y un terapista respiratorio. Es decir, el 30% de los muertos son personal sanitario. Eso es un récord mundial negativo vergonzoso.
porque ¿Usted está hablando de nuestro país? de los muertos de coronavirus, de los 30 primeros, al menos 10 eran médicos, o son médicos. Y el día de ayer se murieron 3 colegas, uno de los cuales, un gran amigo mío, el doctor, una eminencia, un hombre maravilloso, el doctor Nino Casanello, profesor universitario, autor de libros. Se murió ayer, ofrendó su vida en esta pandemia. Y ayer, de lo que supe yo aquí en Guayaquil, 3 médicos, el día de hoy 2. Entonces, leamos bien qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos haciendo. No están protegiéndose, o sea, es decir, el sistema de bioseguridad de los médicos y de los enfermeros y de las auxiliares y del chofer y del laboratorista no es el adecuado. Por eso es una de las causas posiblemente de la contaminación masiva a los médicos. Esa es una causa. Ahora, también hay que sincerarse. Revisemos los protocolos. Revisemos los protocolos de tratamiento que estamos utilizando aquí. A mí me parece que si nosotros tenemos 1.500 contagiados en Ecuador y tenemos N cantidad de muertos de este rato, y comparamos con Chile, que es lo que te ha parecido a nosotros en número de contagiados, y tienen 4 muertos, algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Y eso hay que decirlo frontalmente. Algo no estamos haciendo bien para que pase esto, porque se está desbordando. No es que no hay 24, como velar a 24 personas y que estamos ya controlando, y mientras tanto estamos pensando en hacer una fosa común. ¿Cuántos mismos están? Disculpe, Rogelio, ¿de qué universidad es usted? ¿Aló? ¿De qué universidad es usted? ¿En qué universidad se graduó? ¿Sí? Yo me gradué en la Universidad Central de Quito. Paul, ¿en qué universidad te graduaste? En la SPOL. Bueno, 2 universidades prestigiosas, la una para ingenieros y la otra para médicos. ¿Me pueden responder esta pregunta ambos, si gustan? ¿Qué es lo que ha pasado con los departamentos de investigación de las universidades? ¿Dónde están? ¿Dónde está el aporte científico al coronavirus en el Ecuador? Lo que vemos, como usted dice, Rogelio, en las cadenas hemos visto de que inclusive, porque como también lo señalaba Paul, habla el presidente de Estados Unidos y ya consideramos que la acitromicina ya puede ser una medicina que la podemos tomar acá en el país. Entonces, yo sí me pregunto, y en eso quiero ser un poco duro en mi aseveración, ¿qué es lo que está sucediendo con los departamentos de investigación? Y eso que no le topo a Yachay, pero si hablamos de la San Francisco de Quito, de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, de la Central del Ecuador, de la Politécnica Nacional, de la Politécnica de Guayaquil. Mire, ¿qué es lo que pasó la semana, hace 10 días, cuando el señor vicepresidente dijo que en unas declaraciones que no fueron nada oportunas, en un momento de crisis, amenazarles a los chicos internos rotativos y recientes que les va a quitar el título? Mucha gente reclamó, yo puse una carta de reclamo. Al día siguiente de esto, él le nombró viceministro de Salud al presidente del Colegio Médico del Ecuador. Entonces, de una solución política a una cosa técnica, porque este señor, que está todavía fungiendo de viceministro, al día siguiente que estuvo de viceministro, recibió un meme del ministerio que le decía el vicepresidente: señora ministra Andamuño y señor Carrasco, infórmenme en cómo van los hospitales de Guayaquil. Y él al día siguiente ya le dice: su orden, señor vicepresidente, voy a pasar revista para que su función sea lo más adecuada posible. Es decir, yo quiero ver, hasta ahora yo les he pedido públicamente una carta que haya puesto la Federación Médica al respecto. Nada. No hay. No hay. Hay una carta de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en la que dicen científicamente lo de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que no está comprobado para que sea
preventivo. Están utilizando, sí, en casos comprobados junto con la citromicina, ¿no? Pero al paciente hay que primero chequearle, hay que evaluar el costo-beneficio, todo lo que usted quiera. Y después el mismo este señor que hasta hace poco reclamaba para su gente que tengan todos los elementos de bioseguridad, hace 2 días dice que lo que pasa es que los residentes quieren estar disfrazados de astronautas, de blanco todo el día con disfraces de astronautas. Eso es una ofensa para los residentes. Mire, mucho médico tratante está contaminado y está en cuarentena. Créame de verdad, en muchos hospitales los que están este rato frenteando la situación son los internos rotativos que ganan el salario mínimo, que trabajan 240 horas semanales con las guardias, y los médicos que están haciendo los posgrados. Los médicos posgradistas son aquí en el país, ganan el concurso, pero son autofinanciados. Es decir, todavía sus padres les tienen que mantener. Muchos de ellos son padres de familia. Ellos no ganan sueldo y están ahí, están frenteando la situación. ¿Qué podemos hacer los quienes estamos cómodamente sentados en nuestros hogares, viendo los toros de lejos, una vez que esto llegue al punto de inflexión, es decir, lleguemos a la cima de esta pandemia y venga ya el levantamiento de cadáveres en masa, veamos que ya no, inclusive los respiradores de los que nos habla Paul ya no abastezcan. ¿Qué podemos hacer la gente de seguir quedándonos de las casas o definitivamente hacer una especie de guardia civil y poder contribuir a esta catástrofe, mi comandante? Como decía el amigo que está con usted en la línea, lastimosamente esta pandemia se resuelve en parte para evitar más muertes con recursos, ¿no? Hoy día le oí al ministro que van a dar 500 batas acá, 300 acá, eso es poquísimo. Esto es para largo, porque no quiere decir que cuando baje el pico el virus se va a ir, va a quedarse el virus, lógicamente que van a ser casos esporádicos que ya van a tener acceso a respiradores si en caso necesitan, ya vamos a tener más experiencia. Yo lo que le rogaría, tengo una buena impresión del currículum del doctor Ceballos, él es menor a mí en la universidad de unos 3 años en la Facultad de Medicina de Quito. Él es cardiólogo, es epidemiólogo y ahora ha sido decano de una facultad. Es un hombre que ha ejercido su especialidad. Yo le sugiero que revisen los protocolos. Yo veo que los muertos son muchos. O sea, cuatro personas que se han salvado y como decimos, todos los días oímos tantos muertos acá, tantos muertos acá. Y lo que está pasando también, mi querido Edwin, es lo siguiente. Me comentaban que hay personas que fallecen en los hospitales, pero fallecen con coronavirus y tienen que hacerles el levantamiento, tienen que posiblemente ir a una fosa común, una cosa muy dura, muy triste para la familia, porque los crematorios no están al alcance de todos o no van a dar abasto. Y muchas ocasiones puede pasar, porque así somos, que cualquier médico diga, bueno, para librarse de ese cadáver, bueno, le pongo paro cardíaco. ¿Qué tal si pasa eso? Puede pasar, porque no hay control, o sea, faltan manos ahí, ¿no? Y si una persona que se murió con coronavirus le llevan a la casa y le velan y todo porque está el diagnóstico les repito, de paro cardiorrespiratorio, ¿nos confiamos? No hay cómo. Esto es como estar en guerra, esto es un manejo, sí. Es un manejo de guerra. Usted ha estado, estuvimos cuando el último conflicto del CENEPA, esto es un manejo de comité de crisis. Yo lo sugerí por una carta al señor ministro que haga más o menos lo que están haciendo en la Argentina. Parece que sí lo está haciendo o lo va a hacer. En Argentina se dejaron los políticos de pelear por este tiempo
y el señor presidente con el señor ministro nombraron o escogieron a 25 médicos de primer nivel, una comisión multidisciplinaria, donde están hasta pediatras, ginecólogos, porque hay mujeres embarazadas que tienen esto. ¿Cómo les vamos a manejar a ellas? ¿Qué protocolos tenemos aquí en nuestro país? En fin. Entonces, esta gente está trabajando, Edwin, las 24 horas del día y presentan 2 reportes diarios por escrito, que eso es lo que lee o el presidente o el ministro a la opinión pública. Ninguno de esos 26 doctores está digamos, autorizado para dar declaraciones por su cuenta, porque confunde. Entonces hay una sola cabeza. En crisis hay que mantener el liderazgo, mantener la línea de comando. Eso nosotros el doctor Hurtado, usted lo manifiesta, es obviamente la voz de un ex presidente de la República, está convocando a un gobierno de unidad nacional. Esperemos que el presidente Moreno le haga caso, me parece algo razonable, y dejando a un lado estas broncas políticas, lleguemos a un gran acuerdo nacional con un gobierno multidisciplinario y multifacético. Paul. Edwin, me gustaría interrumpirte un momento porque no tuvimos oportunidad de hablar sobre qué están haciendo las universidades. Bueno, yo te puedo decir que sí, pero bien rápido. Las universidades sí están trabajando. Hay equipos de trabajo que están trabajando. Por ejemplo, con nosotros está trabajando la SPOL. Sé que la San Francisco ya tiene uno de los prototipos que hay aquí en el país para el tema de respiradores, lo ha producido la San Francisco. Sé que la Universidad de Espíritu Santo está atendiendo con médicos también. O sea, sí, desde donde yo veo, se está haciendo. Con respecto a la otra pregunta o al otro tema que estabas comentando, desde mi punto de vista, que no soy doctor, pero que sí soy, por ejemplo, un profesional que en algún momento tengo que continuar trabajando. Yo puedo trabajar desde mi casa. Afortunadamente, el tipo de trabajo que tengo me permite estar en mi casa. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Tiene que salir de su casa, tiene que ir a un trabajo. Mira, desde mi opinión, tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestros hábitos, ser mucho más ordenados, porque vamos a tener que vivir con esto. Hasta donde yo entiendo, en estas pandemias hay varias oleadas, ¿no? La primera oleada que estamos pasando ahora, cuando ya baje también el tema de la cantidad de infectados, todos vamos a ir regresando a la normalidad, pero después viene otra oleada. Entonces, tenemos que, entiendo yo, que ser más ordenados, aprender nuevas cosas. No digo que vamos a vivir solamente distanciados socialmente, pero tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo vivimos también y cómo interactuamos con el medio ambiente. Porque, por ejemplo, y por ponerte 2 ejemplos bien puntuales, ¿ya? Yo viajé a Estados Unidos a un evento en febrero. Ya, justo cuando yo fui, en ese evento no había podido acceder nadie de China porque estaba gente con el coronavirus. ¿Ok? Pero hay 2 cosas que yo noté cuando llegué a Estados Unidos y después cuando volví acá a Ecuador. Y es que cómo se maneja la migración en nuestros países es un punto de partida para estas pandemias. Justo cuando yo regresé a Ecuador, no sé si tú recuerdas, pero el gobierno hizo una reducción de gente por el tamaño del Estado, y de lo que antes había, por ejemplo, 10, 11 personas en migración, bajaron casi a 4. Entonces, en la llegada de 4 vuelos, donde tienes 500 personas en una sala de migración, ¿cómo controlas ahí que no se expanda un virus? ¿Cómo lo controlas? No puedes. Lo mismo aquí en el transporte público. Si el transporte público está diseñado para que todos vayan sentados, hay menos probabilidades de que el virus se esparza si un bus va lleno. Entonces, a eso me refiero, por ejemplo, cuando digo, hay que empezar a cambiar la forma como nosotros interactuamos con el mundo. O sea, no podemos seguir teniendo estas actitudes, tanto a nivel gubernamental, de, por ejemplo, cuando recibimos gente en los aeropuertos o cuando tenemos transporte público, y nosotros también cuando salimos a trabajar, ¿no? Entonces, esas son cosas que creo que vamos a tener que cambiar, porque vamos a tener que vivir con esta amenaza de que pueden haber nuevas oleadas de virus, no solamente COVID, sino 19, sino quizás otros virus también, ¿no? Referente a estos grupos sociales,
te referías tanto a quienes trabajan en recibir los aviones, migración, personal del aeropuerto, personal de seguridad. Tuve la suerte también de ver cómo operaba este asunto del manejo de la toma de temperatura, de anotar estos registros para entrar a este aislamiento obligatorio, etcétera. Y definitivamente estoy convencido de que en el aeropuerto fue uno de los mayores focos de infección aquí en el Ecuador. Ahora, y esta pregunta es para ambos, ¿no? Justamente Paul está al frente de este proyecto de los respiradores artificiales. Mi comandante, ¿usted cree prudente de que estos respiradores sean manejados por gente como nosotros que desconocemos y va a llegar el punto, usted hablaba de esto, que es una guerra muy parecida a, la diferencia es la amenaza, ¿no? Estamos frente a un riesgo, a una pandemia que el enemigo es invisible, pero que mata a cientos en 2, 3 días aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar con los lugares donde hay mayor hacinamiento, las cárceles, los cuarteles, las unidades, los buques? En donde a mí me preocupa severamente hasta qué punto han sido acertadas las decisiones de los comandantes de dejar en cuarentena a sus unidades. El problema como bien explicó, el uso de los ventiladores salvan muchas vidas, sí, pero no pueden ser utilizados con personas que no son entrenadas. Entonces ahí viene, necesariamente tenemos que recordarnos cuántos años el país no tuvo especialistas formándose, porque en el gobierno anterior o en la primera parte del gobierno de 14 años, se suspendieron los posgrados. Y no se pensó que era necesario. No pasa nada. Mire, me pasaron recién un dato la semana pasada. En la actual crisis nos pilla con un subsecretario nacional de provisión de servicios de salud. Provisión de servicios de salud. El que debía prevenir. ¿Y dónde está ese? Ingeniero industrial, discúlpeme, ingeniero industrial. Existe. Bueno, existe una subsecretaría nacional, anote, de provisión de servicios de salud. Ya, eso es, como decimos nosotros, Pepa, porque es el que tiene que estar ahí. Yo no tengo nada contra los ingenieros, ¿cómo se llama? Industriales. Puede ser. A la final, Paul es ingeniero industrial. No, pero en esa parte, pero en ese específico subsecretaría, debía estar alguien técnico, pues alguien médico, que con su equipo, con su mini estado mayor en esa área, vea lo que puede pasar. O sea, no se puede tener, yo siempre estuve en contra de que a los directores de los hospitales se les llame gerentes, porque con ese término de gerentes pusieron de directores de hospitales y hasta ahora siguen de directores de hospitales gente que no es médico. Cierto es que hay administradores de hospitales, cierto es, pero ahí vemos las consecuencias. El hospital de Los Ceibos me dicen que estaba manejado hasta hace poco por una persona que no era médico. Es un hospital que si yo le hago el análisis en 2 minutos, usted me va a entender mejor, los dos y ojalá todos. Este hospital es de 600 camas, más o menos. Números más, números menos, entre 6 a 10 personas por cama se necesita para que un hospital funcione, porque los médicos somos del 12 a 15%. El resto son enfermeras, auxiliares, personal de varios servicios, personal de mantenimiento, choferes, cocineros, laboratoristas, todo. Las enfermeras tienen 3 turnos diarios, es decir, de 8 a 2, de 2 a 8 y las de amanecida, pero hay una guardia flotante porque no todos los días van a estar de amanecida las mismas, entonces rotan. Eso es bastante gente. Por eso es que en el hospital de Los Ceibos había un bloque que funcionaba y los otros tenían todas las camas, todo estaba equipado, pero no había los profesionales. ¿Entiende? Entonces hicieron la obra física, pero
incompleta, porque no había. ¿Cuánto necesita? Números más, números menos del Hospital de los Ellos para que funcione todo ese bloque inmenso de 6 pisos. Casi 4,000 personas necesitan. Ya que estamos en y la pandemia, la amenaza, el accionar de la amenaza ha sobrepasado la capacidad instalada del sistema de salud, me refiero a hospitales y a todo el personal de médicos públicos, enfermeras, todo el personal que usted ha manifestado. ¿Cómo la sociedad civil, y nuevamente en este sentido quisiera ser enfático, tanto para ti, Paul, como para usted, Rogelio, de qué manera nosotros podemos aportar? Va a haber un momento en que, así como en una guerra, se da el completamiento de bajas, tanto para los soldados caídos. Aquí usted bien lo señaló, Rogelio, ya están médicos, enfermeras, residentes, etcétera, están con coronavirus, y usted con el dolor de un amigo, de un compañero, supo manifestar al inicio de la entrevista que han muerto amigos suyos en los últimos 2-3 días. Entonces, por favor, yo sí creo que, y por eso la pregunta es tanto para el doctor como para el ingeniero, ¿de qué manera podemos aprender a operar esos ventiladores? O de qué manera, por último, podemos ponernos un traje de aquí en 5 o 10 días y poder ayudarles en los controles de Fuerzas Armadas o en los controles del toque de queda, como guardia civil, como personal civil capacitado. Yo soy reservista, usted es reservista, mi comandante, ¿sí? Me hablaba Paul también que tiene su padre militar. Entonces tenemos, al final de cuentas, somos patriotas que podemos contribuir a esta amenaza. Yo ya veo un poco más allá para que esto, la sociedad, obviamente, esperemos que no muera el 4% perdón, de ese 30%, el 4% fallezca. Entonces queremos nosotros saber de qué manera usted como médico y tú como ingeniero, como investigador, científicos de estos respiradores, a la final podemos aprender a tomar la temperatura en las calles, a manejar los equipos electrónicos, podemos estar en un call center, mi comandante, podemos estar en un call center contestando las llamadas. Entonces, quisiera que ustedes le den luces a la sociedad y decirle que va a llegar un momento en que podemos sumarnos en esta lucha titánica frente al coronavirus. Sí, lastimosamente, Edwin, el manejo del ventilador no es que sea difícil, pero requiere cierta habilidad, ¿no? Porque esto normalmente se maneja en áreas de terapia intensiva o los anestesiólogos, en fin, los neonatólogos pediatras, porque hay que pasar un tubo por la tráquea, hay que sedar al paciente y hay que, digamos, ventilar al paciente adecuadamente, pero son pacientes que generalmente comienzan a tener falla renal y falla cardíaca, y cuando esto se presenta y hay que comenzar a usar inotrópicos intravenosos, ¿no? Y el problema que también se da después es que una persona que entra al respirador, cuando ya es un poco viejito, a veces se acostumbra al ventilador porque ya su diafragma casi no funciona, la máquina le está haciendo respirar las 12 o 16 veces por minuto. Normalmente el uso del ventilador en un paciente que está en una etapa crítica en el coronavirus. Bueno, se les está poniendo el ventilador, pero el ventilador, el tubito ese, usted no le puede tener todo el tiempo al paciente, hay que irle cambiando. ¿No ve que se puede contaminar, se puede infectar? Y bueno, lo que yo le quería explicar es que luego, cuando ya el paciente se siente bien, las personas mayores, el destete, que se llama, es decir, el procedimiento de quitar el ventilador, a veces es un poco complicado, porque se acostumbran. Entonces, salir del ventilador a veces cuesta a los pacientes, ¿no? Porque ya se acostumbran, dejan de respirar. Entonces, esto es un problema de sanidad que yo, créame honestamente, Edwin, no podemos lamentablemente operar esto. Exactamente, podemos ayudar a la gente que está ahí. Exacto, podemos ayudar a la gente que es la especialista en esto,
para ayudarle a hacer las otras cosas y quitarles el resto del trabajo, ¿no? Porque esto es de un manejo cuidadoso y ojalá esperemos que, yo sigo insistiendo en esto, revisemos que el doctor Ceballos con los especialistas que él debe conocer de Quito, Guayaquil, ¿no? Revisen los protocolos para que cada vez haya menos gente que necesite más bien el ventilador. Eso es lo ideal, ¿no? Para que pasen a la etapa aguda, que pasen sus días, que solucionen su problema y se vayan a la casa y que realmente entren al ventilador la mínima cantidad de gente, porque entrar al ventilador es una cosa, primero, traumante para el paciente, está dormido ya, para la familia, para el médico, porque es de un manejo cuidadoso de 24 horas, y esas 24 horas usted necesita tener enfermeras, y en estas áreas críticas usted necesita a veces dos auxiliares por cada enfermera para poder manejar a estos pacientes en una terapia intensiva normal, no abarrotada. En ese campo creo que podríamos ayudar mucha gente a tratar de atender a los pacientes, poder suministrar la medicina que tengan que ponerse intravenosa, porque ya le digo, se nos están muriendo muchos. Esa es mi opinión. Paul, ¿cuán complejo es el manejo de los ventiladores que ustedes lanzarían al mercado en los próximos días? Y de la misma forma, ¿no? Como lo ha manifestado mi comandante Morales, rogar que se empleen lo menor posible estos ventiladores, pero si se llegan a emplear, ustedes han hecho o los están implementando, diseñando, de tal manera que puedan ser utilizados en unidades, qué sé yo, en las casas, en los cuarteles o en las cárceles. Hay más de 35,000, 33,000 PPLs, personas que se encuentran en hacinamiento en nuestras cárceles. Es un sistema también fallido. El sistema carcelario de rehabilitación no tiene nada. Es más, la señora Bachelet, como alta comisionada para los derechos humanos, ha manifestado el día de ayer de que debe ser considerada la libertad para los que tienen contravenciones e infracciones o delitos menores o perseguidos políticos, por así decirlo. ¿Cuán difícil es emplearlo esto ya en una situación de emergencia? Estamos todavía aún en condiciones normales, pero esto el día de mañana se va a complicar. Me refiero normales porque todavía, como usted lo manifiesta, Rogelio, estamos hablando de protocolos, pero el día de mañana esto se va a salir fuera de control. Paul. Mira, evidentemente estamos tratando de hacer un trabajo que sea fácil para los que tienen que implementar, lo que son los doctores y enfermeros. Entonces, la idea no es que el ventilador esté disponible para alguien que no lo sepa usar, porque como dijo el doctor, hay algunos temas que tienen que ver con la parte médica, ¿no? La parte del entubamiento, por ejemplo, la parte del control, o sea, es un monitoreo de 24 horas en el cual está una enfermera o un doctor viendo el paciente. Entonces, puede ser que alguien lo use el ventilador artificial, pero, por ejemplo, en casa estaremos entrenados para llevar controles como lo hacen los doctores, como los hacen las enfermeras. Yo, por ejemplo, tuve a mi madre en UCI algún tiempo y el cuidado que hacen ahí es muy detallado, ¿no? Entonces no es algo que uno está acostumbrado a hacer. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos que aprender nuevas habilidades, nuevas capacidades como ciudadanos, es que para poder llegar a esos puntos, ¿no? O sea, tú dijiste algo bien interesante, estamos en situación de conflicto, de guerra, ¿no? En una situación así todos deberíamos quizás aprender a usarlo, pero esperemos no llegar a eso, ¿no? Esperemos a que realmente el virus, la tasa de infectados vaya decreciendo, es decir, la curva, que es lo que todos esperamos, vaya decreciendo. No creo que sea necesario que todos tengamos que aprender a colocar un respirador y aparte de eso aprender algo de enfermería, porque eso se necesita.
En UCI las enfermeras te pasan revista cada cierto tiempo de una manera muy estricta, ¿no? Son cosas que la gente no sabe, ¿no? Hay que aprender, Amigo, o sea, muy difícil. eh, bueno, creo que como buenos soldados, eh, como buenos ecuatorianos hemos cumplido con el tiempo. Quiero agradecerles por respeto a su tiempo, por respeto a su tiempo de descanso y a los ecuatorianos que nos están viendo por esta plataforma. Eh, como corolario, quiero manifestar lo que lo señaló Paul, más allá de que con Open 20 vamos a lograr cubrir en algo las grandes necesidades, la demanda de ventiladores artificiales que tiene el sistema de salud en el Ecuador, pero a la vez él muy bien ha sabido manifestar de que los hábitos han cambiado ya para siempre con esta pandemia, así como lo hizo la gripe española, así como lo hizo la fiebre amarilla en determinado momento de la dialéctica universal, y como lo ha manifestado también el señor comandante Rogelio Morales, a través de su experiencia nos ha pedido en más de 2 ocasiones en esta hora de entrevista, de conversatorio, acerca de los protocolos que debemos seguir y de que pongamos atención a lo que sucede en el día a día. Y yo creo que junto con mis 2 invitados, quienes muy gentilmente han aceptado a este diálogo, en este momento histórico, en este día 12 de la cuarentena, creo que podemos concluir de que el país necesita unirse, de que las autoridades necesitan un gobierno, una coalición de patriotas, y que gracias a gente valiosa como quienes conforman el proyecto Open 20 para promover, bueno, eh, todo lo que implica sumar, todo lo que implica ayudar en esta crisis, marcará la diferencia para reducir las bajas y de personas fallecidas en el mañana. Finalmente, quiero invocar a un mensaje de mis invitados. A manera de mensaje y de pregunta, quisiera, Paul, luego iré con mi comandante, y que nos digas cómo podemos sumar en tu proyecto de los ventiladores, y de qué manera lo más pronto posible para que nuestra ciudadanía, quienes nos están escuchando, lo tengan presente. Bueno, de varias formas. La primera, si tienes una capacidad técnica o quieres colaborar con el proyecto, sumarte, el grupo está abierto, no es una organización cerrada, de hecho, más bien cada día contamos con que la gente quiera participar, siempre se necesitan manos para hacer las cosas, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos líderes que están manejando cada grupo de trabajo en la parte de diseño, en la parte de software, en la parte de mecánica, en la parte de neumática que estamos trabajando. Entonces, mucha gente que se está sumando está trabajando en conjunto con los líderes y con el grupo, ¿no? Entonces, esa es una forma de participar. La otra forma es promocionar el proyecto, ayudarnos a conseguir los fondos, no solamente poniendo una parte económica, ¿no? Quien pueda seguramente financiará con lo que pueda, pero también promoviéndolo te ayuda a llegar a otras latitudes y ahí en otros lugares sí hay posibilidades de inversión. Entonces, de estas 2 formas se puede participar, ¿no? Dentro del proyecto, promoviéndolo para que haya gente que pueda hacer la inversión. Los están construyendo en el país, ¿verdad? Vamos a ensamblarlos aquí. Hay componentes que definitivamente no se pueden fabricar aquí y ya estamos haciendo el procurement de eso en otras partes del mundo, pero el objetivo es ensamblarlos aquí en Ecuador y lo que se pueda fabricar aquí también. Muchas gracias, Paul. Acá abajo en la descripción del video les voy a dejar la dirección, el contacto de Paul y de su equipo, tanto de Open 20 como de quienes conforman este trabajo magnífico que están haciendo por la sociedad. Y mi comandante, finalmente su mensaje, gracias también por haber asistido a este conversatorio. Su mensaje como experto, ya le iba a llamar epidemiólogo, está de moda este término, pero más que todo experto en temas de salud y de administración sanitaria. Bien, Edwin, yo creo que este momento ya no cabe mucho hacer
el diagnóstico de todas las falencias que hubieron, pero ahí hay unas cuentas pendientes que algún rato se tendrán que dar al país. Pero este momento es momento de unir el hombro todos. Esta pandemia nos cambió la vida. Yo creo que ahora vamos a valorar muchísimo más que antes lo que significa la familia y la salud, los buenos amigos y los momentos que a veces uno pierde de estar con ellos por otras circunstancias. Así que esto nos tiene que remover la conciencia. Esto, para nosotros que tenemos formación militar, es una guerra y tenemos que afrontarla como tal. Tenemos que meter el hombro. Ya habrá, como les repito, tiempo de que nos rindan cuentas todas las personas responsables para que la crisis sanitaria haya sido un factor más desencadenante para esta tragedia que vivimos. Para terminar, mire lo que pasó el día de hoy en Pedernales. La gente levantada en las calles sin dejar salir lo que tienen como hospital, que son carpas. Y esa zona fue zona de desastre hace 4 años. Pedernales no es que se cayó el hospital, ahí hay otra equivocación. Yo conozco bien eso porque hay un compañero mío de la universidad que vive ahí. Pedernales nunca tuvo hospital, nunca tuvo, porque comenzaron a hacer uno y ahí abandonaron hace años. Y lo que este rato, después del terremoto, pasó fue que llevaron unas carpas. Es decir, esa gente está 4 años atendiéndose en carpas, siendo como fue la zona cero. Y esas carpas en esta tragedia se quisieron traer, no sé, tal vez a Guayaquil, porque lógicamente se necesita tal vez más. Pero esa pobre gente se salió a las calles porque eso es para ellos también su vida. Entonces, todas estas malas acciones administrativas, indolentes con la gente, algún rato, si no es nosotros que tengamos que denunciar, Dios les tiene que juzgar, porque no, con cualquier cosa podían jugar, enriquecerse, menos con la salud, porque esa plata es sagrada. Gracias, Edwin, y me tiene a las órdenes siempre. Muchas gracias, Rogelio. Raúl. Gracias, Edwin. Sentidas, creo que van a calar sin lugar a dudas en todos quienes creemos en un futuro mejor por la patria. Este video no solo que queda colgado en la nube, en una plataforma virtual, sino que es potenciado por todos quienes formamos parte de esta coalición de patriotas. Me enorgullezco de tener gente o de creer que todavía exista gente valiosa como ustedes. Estamos fomentando este activismo social apolítico, totalmente apolítico, a tal punto que no utilizo ni logos, ni sellos, ni me identifico más que como Edwin Ortega. Les agradezco nuevamente y no se olviden, amigos, que la verdad nos hará libres. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Edwin.